Bueno, buenas tardes. Bueno, me parece que no puedo hablar así, ¿no? Así que nos sacamos el barbijo. Buenas tardes a todos los que me están escuchando. Espero que se esté sobre todas las cosas escuchando bien, que es lo que más me interesa en este momento. Más que si se ve bien, obvio que quiero que se vea bien, pero lo más importante es que me puedan estar escuchando, que eso es lo principal. Desde aquí, desde mi cuarto, les estoy hablando. Y el tema de hoy, como verán en el título, les comentaba, les ponía esta interrogativa. Yo sé que por ahí muchos estarán ya respondiendo de antemano, ¿sí? Esta pregunta. Y yo sé que por ahí a veces creemos que tenemos todas las respuestas, ¿no? Y enseguida queremos responder y decir, yo creo que es por esto, y enseguida nos anticipamos. Cuando yo te pongo en el título de esta transmisión en vivo, que cuál sería el ingrediente o cuál sería el factor, podríamos decir, primordial para ser engañados, ¿sí? En lo que tiene que ver a creencia estamos hablando, ¿no? De una secta, ¿sí? Que nos diga algo que no es una cosa por otra, o a veces una media verdad, porque se trata, yo te estoy hablando ahí desde el engaño también, porque en otra parte también ahí te estoy diciendo en el título de todo esto que lo hago como una interrogativa. A veces lo que creemos que es verdad no es verdad, es engaño. ¿Cómo poder darnos cuentas de esta situación? Es lo que te quiero invitar en este tiempo de compartir este video en vivo. Quiero que seas partícipe, que estés ahí escuchando y ojalá pueda tener alguna pregunta o alguna también sugerencia. Pero yo creo que lo que nosotros enseguida respondemos ante esta interrogativa, o si conversamos con más de uno de los que me está escuchando, van a decir, eh, bueno, la ignorancia es uno de los patrones de nuestra sociedad que hace que la gente caiga en sectas o en falsas enseñanzas, ¿sí? Y nosotros a veces creemos que la tenemos bien clara, decimos, no, a mí no me van a engañar, que yo esto, que yo el otro, pero lo que vamos a ir viendo ahora o desarrollando en este video, lo que quiero que me acompañes y quiero que estemos participando juntos si me acompañás en esta conversación, en esta charla que la vamos a hacer entre todos. No es porque yo sé más que vos, ni nada, es conocimiento, es darnos cuenta, es aprender juntos. Uno por ahí puede aportar algo más y tú también me puedes hacer un comentario y aportar también algo eh, a esta charla, a esta conversación, a esta, eh, por ahí podemos decir es una charla abierta, pero con un tema muy importante y que a lo mejor algo saques de todo esto o algo aprendas de todo esto. Yo también, seguramente, hablando contigo. Pero yo te quiero decir algo que por ahí es muy común, que la gente responda, bueno, sí, la secta atrapa a la gente ignorante, la gente que no tiene estudio, que no tiene capacidad, siempre hablando desde el lado intelectual, siempre hablando desde el lado de la capacitación por ahí que tenga que ver con estudios, qué sé yo, hablemos de estudios primarios, secundarios, universitarios, o gente que de cultura, como se dice, hay gente que lee mucho, que sabe, que se informa, entonces dice, esta gente que cae en sectas o en engaños o en falsas creencias que muchas veces los terminan explotando económicamente o de lo que sea, cae por ignorancia y tildan toda la ignorancia lo que tiene que ver con el saber, que tenga que ver con la educación por ahí escolar o universitaria, ¿sí? O una persona que a veces no se interesa mucho en saber de la vida y estudiar, leer libros, entonces se la considera que por eso caen en una ignorancia. Pero yo te voy a mostrar que no es tan así y que los que se caen en realidad, lo que yo te quiero explicar ahora, los que caen en sectas o en falsas creencias o en ideas que a veces creen que son las verdaderas
y no son las verdaderas creencias, ¿sí? En Dios. Estamos hablando siempre desde el punto de vista de creer en Dios, en el mensaje de Dios, en el mensaje que tiene que ver con su Hijo Jesucristo, porque estamos hablando de la creencia, lo que tiene que ver con Dios Padre, con Dios Hijo, con Dios Espíritu Santo, ¿sí? Dentro del contexto cristiano. Dentro del contexto cristiano, poder caer en falsas creencias o en sectas, pero no hablemos siempre de sectas como que son dañinas. A veces no son sectas con grandes rasgos como es tóxico, como diríamos, o nocivos, sino a veces se cae en falsas creencias equivocadas que no nos dejan vivir una vida realmente en paz, en libertad, porque desde la profundidad del mensaje del Evangelio, Dios lo que viene a traernos a nosotros, a los seres humanos, es una paz y una libertad para vivir en la fe, en comunión con Dios y en relación con la sociedad, con el prójimo. Dios no nos vino a poner estructuras y cargas y normas para que sea más difícil vivir. Todo lo contrario. Por eso vamos a hablar de este tema, porque realmente muchas veces las personas caen y son explotadas, y su vida, en vez de tener paz, libertad y una vida de gozo en Dios, que es lo que Dios trae a través del mensaje del Evangelio de Jesucristo, viven de otra manera. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? Bueno, empecemos por la base de que la gente considera, no sé si el que me está escuchando hoy está diciendo lo mismo, todos los comentarios son valederos, ¿no? Y parte de eso puede ser que muchas veces alguna secta puede manipular o manejar o explotar o engañar a las personas que no tienen mucha capacitación educativa, como podemos decir, profesional. Puede ser que también sea un factor, pero el factor más importante es el que yo te voy a mostrar ahora, o te voy a decir ahora. Y te voy a dar también explicaciones, ¿no? ¿Por qué te estoy diciendo que es así? Te voy a demostrar. El mayor factor, o el factor primordial para caer en creencias, entre comillas, cristianas o que tiene que ver con Dios, que son sectarias, que luego de estar ahí nos terminan, en vez de haciendo bien, haciendo mal, o explotando, o sometiendo, o haciéndonos vivir en vez de la libertad, en el amor de Dios, en la gracia de Dios, es por la falta de conocimiento de la palabra de Dios. Por ahí muchos que me están escuchando dicen, la falta de conocimiento de la palabra de Dios. Podés tener toda la capacitación del mundo, nivel primario, secundario, terciario, universitario, podés ser un profesional en tu carrera, podés ser un doctor en leyes, podés ser un doctor en la salud, un médico, podés tener las más honorables de los títulos, pero no tener conocimiento de la palabra de Dios te puede hacer caer en un error de creencia, en una secta que puede ser nociva para tu vida. O simplemente vivir una vida, en vez de en paz y libertad en Cristo Jesús, vivir una vida sometida a engaños, a estructuras religiosas que no te llevan a Dios y que a lo mejor te hacen vivir una vida infeliz, en vez de una vida gozosa y en paz en Dios, ¿sí? ¿Por falta de qué? De conocimiento de la palabra de Dios, de las sagradas escrituras, de la Biblia, ¿sí? La Biblia, que la usan seguramente ciertas sectas, las tienen también, pero comúnmente, ¿cómo podemos distinguir cuando ese grupo, esa institución o ese religión está siendo sectaria o está siendo peligrosa, digamos? Por lo general, las sectas o los movimientos sectarios o los líderes religiosos, que también por ahí puede ser una persona que arma un movimiento,
casi siempre usa algo que tiene que ver con algo personal. Si es una persona sola que empieza un movimiento, digamos, religioso, sectario, él empieza a impartir cosas que es de su propia interpretación, ¿sí? Y la gente, por X motivo, porque esta persona tal vez hizo milagros, algunas señales, la gente empieza a creer ciegamente y todo lo que diga, aunque sea de que ha salido de él mismo, ¿sí? De interpretación personal, la gente le cree y le sigue. Bueno, ahí está el error. El conocimiento de la palabra de Dios, leer la Biblia, hace que vos distingas si lo que la persona está hablando es de Dios o no es de Dios. Por más que esa persona haya hecho una señal milagrosa o milagros, si no está de acuerdo a lo que dice o lo que quiere que los demás vivan de acuerdo a la palabra de Dios, está siendo sectario, está siendo engañoso, está siendo una falsa doctrina. Se la conoce en la Biblia también como falsa doctrina, ¿sí? Que a veces puede ser muy nociva, a veces puede ser difícil de sobrellevar y no algo muy nocivo, malo o que atente contra la vida. Y a veces también sí. Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta? Por ahí tú eres un universitario, por ahí tú eres un profesional, por ahí tienes un título honorable en letras y sabes mucho, pero todos tenemos una necesidad espiritual, todos tenemos un espíritu. La vida misma nos muestra y la explicación, bueno, en la palabra de Dios también nos expresa de que tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. 3, tripartito. El ser humano es tripartito. Tiene cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo, bueno, todo lo que sabemos para manejarnos en esta vida, para un montón de cosas. El cuerpo tiene todo un sistema nervioso para defensa, tenemos un sistema inmunológico, tenemos un montón de cosas, obvio, ya lo sabemos, para vivir en esta tierra, ¿no? Para sobrevivir también. Tenemos un alma que están los sentimientos, que están las emociones, que nos ayudan a ser por ahí en parte también diferente a lo que es un animal. Sí, tenemos muchas cosas, el intelecto, la capacidad de decidir por nosotros mismos. No somos robots, no somos ni siquiera como los animales, porque los animales muchas veces hacen las cosas por instinto y no por un razonamiento de elección. Nosotros elegimos, eso nos hace diferente a los animales inclusive. Y tenemos un espíritu, y ese espíritu es el que es la vida misma en el ser humano, que da vida al alma, da vida al cuerpo, y que cuando se va nuestro espíritu, por eso nuestro cuerpo se termina, ¿no? No vemos nada más en la persona. El espíritu y ese espíritu es el que da vida al resto, ¿no? Al alma y al cuerpo. Ese espíritu tiene una necesidad de Dios, tiene necesidad de lo espiritual. Por eso los seres humanos tenemos una necesidad espiritual, que tarde o temprano queremos encajar y entrar en eso espiritual, porque nos damos cuenta que no solo el cuerpo nos da placer y tenemos muchas cosas gratificantes en el cuerpo y en el alma, en las emociones, sino que hay un tema espiritual que anda dando vuelta. Por eso la gente muchas veces cuando se habla de temas espirituales, por ahí no necesariamente de Dios mismo, pero cuando se habla de alguna cosa rara que tenga que ver con lo sobrenatural, la gente está como alerta. Hay otros, bueno, que son directamente escépticos, no quieren escuchar nada, pero bueno, tarde o temprano yo he visto que las personas, inclusive las que se pronuncian ateas y que no quieren saber nada con el mundo espiritual y que reniegan de todo lo espiritual, en algún momento, lo digo personalmente porque lo he visto por ahí en mi propio trabajo, personas que dicen no, todo no, y después llegan a cierta edad de su vida que se empiezan a inclinar hacia ideas de a poquito que tienen algo espiritual. Por ejemplo, cuando alguien empieza a practicar, yoga o alguna práctica que son orientales, de tendencia oriental, es que hay algo de espiritualidad, pero no espiritualidad de Dios. Empecemos por ahí. Una espiritualidad que a veces yo te diría no te la aconsejo. Pero bueno, ahí se ve que el ser humano, entonces, vos podés ser, como ya te digo, el tipo más profesional, la persona más profesional, con el estudio más, pero tarde o temprano la parte espiritual te va a hacer mella, la vas a necesitar. Entonces,
Ahí es donde entra el problema. Y por eso te digo, no es que solamente seas una persona intelectual y preparada y capacitada y que la gente dice, bueno, los que caen en una secta son ignorantes, y a veces meten a secta a todos y a todas las personas de todas las religiones. Creen que si no es la religión oficial la que ellos consideran la verdadera, creen que los demás son sectas, que eso también es un grave error. Y por eso te voy a hablar también seriamente de que a veces lo que creemos que es mentira es verdad. Y lo que creemos que es verdad es mentira, como la canción, que acá hay un grupo muy conocido dividido que dice cuando la mentira es la verdad. Muy linda esa frase, me gusta mucho, porque es verdad cuando descubrimos. ¿Y cómo descubrimos que la mentira es verdad? En temas espirituales, en contexto hablando de lo espiritual, de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos descubrir que aún una creencia, una religión que está hablándonos de Dios, de golpe darnos cuenta que esa religión se estaba llevando por otra cosa y no por la verdad? Como te acabo de decir, ¿cómo la podemos descubrir? A la luz de la palabra de Dios. Y recién, sin mezclar mucho, te estaba dando un indicio, que es el tema de que cuando esta religión, ¿sí?, que puede ser sectaria o que puede ser que no está enseñando bien la verdad y que nos puede hacer equivocar y vivir mal por no sujetarse a la verdad misma, a la palabra de Dios, casi siempre ese líder o esa religión e institución va a usar un librito, digamos, por encima de la palabra de Dios. Ya cuando alguien piensa en esto y sospecha, cuando una religión o un hombre o que sea usa un librito, por decir así, por encima de la palabra de Dios, que te dice a través de este libro traducimos, no te van a decir traducimos, pero te van a decir a través de este libro nos ayuda porque lo escribió fulano de tal, porque pertenece a esta institución honorable que por años ha enseñado, entonces creíble todo lo que diga porque los hombres que han estudiado, bueno, teología o tienen preparación y lo dijo tal fulano de tal, por no dar nombre, entonces es una tradición que sigue, que es verdadero porque lo dice esa institución, porque lo dicen hombres que son renombrados. Todo es dudoso. Si está por encima de la palabra de Dios, la interpretación es dudoso y es peligroso, así sea la institución más antigua del mundo y que se la considere porque es la religión oficial. Si está desviando lo que dice la palabra de Dios, si lo analizamos lo que dice ese librito, lo que dice ese concilio, lo que dicen estos hombres, lo que dicen 20 hombres juntos con renombres y todo lo que dicen estas personas, leemos la Biblia, estudiamos la Biblia con profundidad, no se asemeja a lo que dice la Biblia, es una mentira, muy adornada. Y ahí está el engaño. Por eso yo te quiero dar luz en este día. Ahí donde estés en la religión, yo no voy a atacar a una religión en especial, pero todo lo que yo te hablo te va a dar pautas. En la religión en la que estés, o en la que estuviste, o en la institución, religión, denominación, digamos también, seamos más amplio el abanico. Si tenés un libro que te está traduciendo las cosas, anotá. O hay un líder que asimismo él interpreta a su manera la espiritualidad o a Dios sin base bíblica, sin lo que dice la palabra. Cuando hablo de base bíblica, pues la gente muchas veces le tiene miedo a la Biblia. A la Biblia no le tenés que tener miedo. Ahí está el primer error y podamos decir sin que nadie se ofenda, ¿no? Pero como estamos hablando de que a veces la gente apunta con un dedo y dice, no, pero los que son engañados por las sectas porque son ignorantes, porque no tienen estudio, porque esto y el otro. Bueno, yo te digo una cosa, ignorar la Biblia te hace un ignorante de las cosas espirituales. Y podemos ser muy capacitados en un montón de cosas, pero ser ignorante de la Biblia te deja un hueco, una posibilidad de que vos seas engañado. Y tengas el título más grande, el estudio más grande, y hayas leído todos los libros de Borges, todos los libros de todos los hombres, y es por decirte un nombre, escritores del mundo, y psicólogos del mundo. Si vos no conocés la palabra de Dios, no la lees, no tenés una base
doctrinal de la palabra de Dios, donde vos puedas estudiar y conocer puntos muy importantes de la fe cristiana y de la fe judeo-cristiana, vas a tener un hueco. Y como yo te digo, tarde o temprano ese deseo de lo espiritual va a estar en tu vida. Y si no tenés una guía, no tenés en tu mente los valores, los conceptos de la palabra de Dios, podés caer en cualquier cosa. Cualquiera te puede vender un verso y llevarte para el lado que quieren, y puede tocar tus emociones, puede tocar tu parte, tu cuerpo también, esa corriente, esa doctrina, esa persona o esa institución, lo que sea, puede tocarte de muchas maneras con sus palabrerías, con su palabrería o con su buen hablar, ¿sí? O con su buena forma de manifestar el conocimiento que esa persona, institución tiene, y te puede engañar de la mejor manera por no tener conocimiento de la palabra de Dios. Lo que te va a librar del engaño y el factor, como te estaba poniendo, primordial para no caer en un engaño doctrinal que te pueda llevar a creer en una falsa creencia o puede introducirte inclusive en algo sectario, sería no leer y no conocer la palabra de Dios. Tenés que leer, tendría que ser una materia leer la Biblia. Aunque hoy estamos en una época anti-Dios, anti-Biblia, ante todo, yo lo sé. Hablar esto ahora es como decir, no, ¿de qué me estás hablando? Bueno, pero después la gente cae en cualquier creencia y también te hablan de la libertad. Bueno, sí, yo puedo creer, cada uno puede creer, bueno, está bien, pero después caes en creencias que te hacen daño, que son nocivas, que te esclavizan o que simplemente te alejan de Dios, no te acercan a Dios. No, todo no es Dios. Dios es persona. Dios es ser. Con Él podés hablar, comunicar. Si alguien te dice que todo es Dios y que es parte de una falsa creencia también, y que seamos todos uno con el universo, bueno, no quiero hablar mucho de eso. Eso no es Dios. Eso es una creencia, y una falsa creencia. Dios se revela como un ser, una persona con la que tenemos que hablar, con la que podemos hablar, ¿sí? Que mejor empezar a hablar ahora y no después cuando tengamos que estar delante de Él y dar cuentas porque no quisimos buscarlo en vida, ¿sí? Porque eso también es hacer la vida, que vamos a ser juzgados y que hay una sola muerte, que no hay una reencarnación y otra cosa, no. Si vos querés creer, cree lo que quieras, pero te estás yendo para el lado equivocado. Y por eso te digo, la palabra de Dios es la única fuente, la Biblia, que te va a librar de todo engaño. Uno de los engaños es que alguien te ponga por encima, como te digo, su interpretación personal y vos lo sigas y le creas porque esa persona manifestó señales, milagros, lo que sea, o porque hace muchísimos años existe esa religión o esa institución, entonces yo le creo porque sí, porque mis padres, porque esto, porque el otro. No. La base es la palabra de Dios. No hay nadie superior, no hay nadie más iluminado que la palabra de Dios. No hay. Por más, te voy a dar nombre de las distintas religiones para que no me diga después que yo uso o apunto a una religión sola, ¿no? Pero no hay pastor, no hay papa, no hay sacerdote, no hay cardenal, no hay rabino, no hay lo que sea, los distintos nombres de las religiones, que sea superior o que se diga con este tengo que creer ciegamente lo que dice. No, la palabra de Dios filtra todo. La palabra de Dios juzga si lo que dice el pastor, si lo que dice el papa, si lo que dice el sacerdote, si lo que dice el rabino está diciendo la verdad o no. La palabra de Dios lo filtra. Nuestra autoridad y nuestra verdad y nuestra luz, como dicen muchas partes de la palabra de Dios. Me acuerdo de David cuando decía, lámpara es a mis pies tu palabra. O sea que era luz la palabra de Dios para guiarlo en su camino. Entonces, la Biblia es la fuente de verdad, de autoridad, de luz, para todo aquel que realmente quiere tener una relación sana con Dios y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Es saber las Sagradas Escrituras. Y eso te va a hacer inmune a las mentiras, a los engaños de sectas, de religiones,
de denominaciones, porque también puede estar dentro de una religión, bien, pero está dentro de una denominación donde esta a su vez enseña otra doctrina, como te digo, con su manualcito, con su librito, por encima de la interpretación de la Escritura. La Escritura debe ser tu base y fundamento, tienes que estudiarla, tienes que leerla. No solo leerla, estudiarla. No leerla como una superstición. Repito un versículo de memoria. No, repito el Salmo 23 porque así me va a ir bien. No. ¿Voy a tener la Biblia debajo de la almohada para dormir? No. Eso es superstición. La Biblia hay que leerla, hay que estudiarla. El mismo Jesús dijo que el Espíritu Santo nos iba a recordar lo que Él nos enseñó. Para recordar lo que Jesús nos enseñó, debemos leer la Biblia. El Espíritu Santo nos va a ayudar, que es la tercera persona de la Trinidad, que viene a aquellos que creemos de verdad, que le hemos abierto nuestro corazón a Dios, hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador y dejamos que Él viva en nuestra vida. Dice que el Espíritu Santo viene a nuestra vida y nos ayuda y nos aconseja, pero para ayudarnos tenemos que tener conocimiento de la palabra de Dios. Él no te va a hablar, puede ser, a muchas personas Dios les ha hablado la palabra en su mente, en su corazón, pero la base es leer y conocer la Biblia, y el mismo Espíritu Santo utiliza el conocimiento que tenemos para recordarnos y ayudarnos muchas veces cuando estamos pasando por diferentes pruebas. Yo sé que muchos de los que me escuchan lo han experimentado esto. Son las promesas que Dios tiene para sus hijos, enviar su Espíritu Santo y ayudarnos en las dificultades, y la palabra de Dios siempre va a estar resaltando en nuestros corazones y en nuestras mentes para ayudarnos en las distintas dificultades que vivimos. Pero tenés que, y para escapar del error, justamente, y del engaño de que te estoy hablando ahora, si alguien te quiere engañar, ¿cómo vas a saber si te están queriendo engañar o está engañando o miente con sus palabras o engaña con sus palabras? Porque tenés el conocimiento de la palabra de Dios. No tener el conocimiento de la palabra de Dios. Un ejemplo que siempre doy, que una vez me contaron. Dice que las personas que son los que llevan los caudales, acá, bueno, se dice en Argentina, los caudales son, las bolsas de caudales son esos camiones que llevan el dinero al banco. Dice que cada vez que bajan el camión de caudales, dice que tienen que contar el billete, los billetes, así, contarlos, parece uno por uno. No sé si ahora lo harán de otra manera, pero yo sé que en un momento me habían contado que el dinero, cada vez que los policías, digamos, los de seguridad tenían que transportar el dinero y tenían que bajarlo, lo contaban, no sé si al bajarlo o al subirlo, no me acuerdo. Lo único que sé es que contaban los billetes. Dice que ellos estaban tan asociados al billete que cuando aparecía uno falso, lo detectaban así, automáticamente, como una máquina, ¿no? Van pasando leyendo los billetes y de golpe, este es falso. Eso nos pasa a todos cuando estamos en algo que vemos todos los días, o estamos en los trabajos que uno hace, según el trabajo que tú haces. Es como que lo tenés bien claro, cuando algo no va, enseguida tu mente, tac, como lo detecta. Esto es lo mismo. La palabra de Dios, leer la palabra de Dios, estudiarla, conocerla, te va a hacer que cuando venga una palabra de engaño, mentira, que desvirtúa la palabra de Dios o la verdad bíblica, lo vas a distinguir, lo vas a detectar automáticamente. Pero no tener conocimiento de la palabra de Dios y estudiarla y escudriñarla, como dice, comerla, profundizarla, te va a ser vulnerable a toda mentira y engaño. Si hayas estudiado en la Universidad de Harvard o en la universidad más importante del mundo, si no tenés conocimiento de la palabra de Dios, caes como el mejor en cualquier engaño y mentira. Entonces, yo te aconsejo que leas la palabra de Dios, que la estudies, que le empieces a tomar gustito. Si realmente tenés deseos de encontrarte con Dios, si realmente estás teniendo inquietud espiritual, lee la palabra de Dios. Tal vez alguno dice, bueno, pero es complicado leer algunos libros del Antiguo Testamento. Bueno, empezá leyendo el Nuevo Testamento a partir de Mateo, Marco, Lucas, Juan, los Evangelios. Empezá a leer los primeros libros. Consultá con alguien que ya haya estudiado algunas cosas que tenés duda de la palabra de Dios. ¿Sí? Que no sea interpretación personal, como te digo, sino de que tenga conocimiento y estudio de las Escrituras y te pueda ayudar. No está mal consultar con otros, pero esa es la forma de no caer en los engaños. Tal vez alguno que me está escuchando, que está más
asociado con la Biblia, con la palabra de Dios, por ahí dicen, a mí no me van a engañar si yo leo, yo voy todos los domingos a la iglesia, tengo tengo algunos estudios bíblicos, bueno. Tampoco te confíes, tampoco te confíes. Estudia bien. Tal vez te están enseñando a la manera de una denominación, a la forma de una denominación. Tal vez hay cosas que hay en tu vida que te das cuenta que no te hacen bien seguir ese tipo de enseñanza que estás recibiendo sobre algún tema en particular. No quiero especificar, pero hay algunas veces que tenemos algunas dudas de algunas cosas que se practican o se viven dentro de una religión o dentro de una denominación o dentro de una congregación, porque el sectarismo se ve por lo general en una congregación, a veces en congregaciones no muy grandes, ¿sí? Con ciertas ideas, ¿sí? Como también, ¿sí? Puede haber instituciones, y te la dejo para pensar, muy grandes, de muchos siglos, que también pueden tener ideas doctrinales que son engañosas o que no son verdaderas y que la han sostenido sobre muchos siglos, y la gente, por creer que es así, que porque tiene muchos siglos, cree fielmente en eso, ciegamente, pero no se fija qué dice la palabra de Dios realmente sobre lo que esta religión, institución enseña. Es importante que tú leas, que tú mismo tengas discernimiento, ¿sí? Una opinión tú mismo, que eso es lo que no les gusta a muchos, ¿sí? A muchas sectas, organismos o instituciones poderosas, religiosas, lo que no quieren es que vos leas la Biblia, por eso te prefieren mantenerte con algún tipo de enseñanza, de ceremonia, y que te quedes ahí nomás. Y te dicen por ahí, no te digo que lo digan a viva voz, pero como no, que no te impulsan, no te dicen, no, usted que viene a la reunión todos los domingos o que participa de esta institución, yo le aconsejo que lea la Biblia, lea, estudia, no te dicen así, o miento, a ver si miento. Te dicen, yo sé que hay lugares e instituciones importantes que no te dicen, los líderes religiosos, le estudia, lee, profundiza. Es como, no, deja la Biblia para los estudiosos, para los catedráticos, los que estudian en seminario, como que fuera la Biblia para ciertas personas consagradas. Eso es una gran mentira. Quien te hace creer que la Biblia, la palabra de Dios, es para ciertos religiosos, porque se tienen que consagrar para una, bueno, digamos, vamos a dar nombre, pastores, sacerdotes, cardenales, qué sé yo, porque tienen que dedicarse a un estudio profundo de la Biblia y internarse en un seminario para hacer, ellos sí pueden leer la Biblia, nosotros, bueno, ni ahí, algunas cositas, no, vos tenés que tener conocimiento y leer, eso es un engaño, de esa manera engañan, de esa manera te someten. Por eso cuando se habla que la ignorancia es la forma de gobernar, por eso se habla a veces de lo político, como de otras cosas ¿qué es lo que hace que las personas tengan más poder para gobernar o manejarte o manipularte? Hablemos, por ejemplo, del elemento político, social. Dicen, bueno, por la ignorancia gobiernan a la gente. Bueno, en lo espiritual pasa igual. No tener conocimiento de la palabra de Dios y hacerte creer que no necesitas escalar un poquito más, leer más, extender más, para poder debatir inclusive a una líderes religiosos, ¿por qué no? Vos podés estudiar, vos tenés la capacidad para estudiar, saber e inclusive debatir y decir, esto que me están enseñando no está bien, se están equivocando. ¿Por qué si la palabra de Dios dice esto? Si Jesús dijo esto, si los apóstoles dijeron esto, ¿por qué a mí me enseñan que tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que practicar esto que Jesús no enseñó? ¿O por qué no hace esta institución esto que Jesús sí enseñó? ¿Por qué no lo hace? ¿O por qué este líder religioso no hace esto que enseña la Biblia? ¿O por qué me enseña algo que no dice? De las dos maneras. Lo único que te va a dar esa capacitación y entender y escapar del error y corregir inclusive, y ahí se va a ver la humildad de la persona que escucha tu consejo, tu palabra o tu debate, si es un hijo de Dios
o un hombre o una mujer de Dios, cuando acepte tu consejo, tu palabra. Porque la Biblia nos habla de que nadie es superior al otro. Podemos tener lugares que Dios nos permitió tener de autoridad, porque Dios confió esa autoridad en nosotros para que deleguemos, para que organicemos ese servicio que hacemos a la comunidad o a nuestros hermanos en la fe, pero nunca para estar por encima de ello y creer que esa persona es superior y que no hay que hablarle, no discutir nada o no hablar, discutir en bien me refiero, ¿no? Debatirle o cuestionar, no. Si todos somos iguales, delante de Dios somos todos iguales y todos podemos estudiar la Biblia. Y no es que la Biblia tiene que leer el más consagrado o el líder de una religión. No. Todos tenemos el deber de leer la Biblia para nuestro bien, para nuestro conocimiento y para que no nos engañen. ¿Sí? Y por eso te digo, por ahí, como te decía, lo que vos crees que es verdad es engaño y es mentira. Y por ahí lo que vos creías que era mentira, o que porque te lo dijeron, por el boca a boca, cierta forma de pensar y de vivir la vida cristiana, por ahí te dijeron, no, esto creen así porque son de esta región, pero... Y si lo que eso te están hablando o viviendo te demuestra que en la Biblia, vos empezás a leer la Biblia y te das cuenta que sí, que lo que ellos están viviendo, lo que vos decías que era mentira, lo que vos decían que era raro, es lo que dice la palabra de Dios que hay que creer y vivir. Qué chasco, ¿no? Como se dice acá. Qué sorpresa. Pero muchas veces pasa así. Por eso tenemos que tener conocimiento de la Biblia. O eso que viviste tanto tiempo, darte cuenta que por ahí no te hacía bien y vos decías, pero esto a mí me hace sentir mal, es una carga muy pesada para mí, pero ¿por qué será así? Y te das cuenta que la Biblia enseña que no tenías que hacer eso, porque te lo enseñó una denominación, una institución, una doctrina de una cierta secta o denominación dentro de una religión que no es secta, pero bueno, dentro de esas religiones puede haber denominaciones, interpretaciones doctrinales y cosas que nos desvíen de la verdad y que por ignorancia enseñen mal o con mala intención alguien lo use para sacar provecho y manipule y utilice mal la palabra de Dios. Entonces, primero y principal, que nadie te ponga un librito por encima que interpreta la Biblia, o ningún hombre se ponga por encima para interpretar la Biblia. Pablo fue tan estricto en este punto que hasta llegó a decir, si aún un ángel del cielo bajara para decir otra cosa que lo que dice este evangelio de la gracia, sea anatema, sea rechazado. Fíjense qué grave. Puede haber personas que digan, sí, porque a mí un ángel me habló y me dijo, y toda la gente diciendo, sí, porque a este le habló un ángel. Mirá lo que dijo Pablo, aunque un ángel bajara a hablar. O la gente dijera, no, pero yo le creo a este porque este es una señal, un milagro. Jesús dijo, van a venir muchos en mi nombre, diciendo, Señor, en tu nombre sanamos enfermos, y él le va a decir, no los conozco, fuera de mí hacedores de maldad. Tampoco es un requisito que una persona haga milagros, que sea un enviado de Dios y que todo lo que diga sea palabra santa y sagrada. No lo transforma en un ser intocable e inmutable. El único inmutable, el único que tiene la palabra sagrada y justa es la palabra de Dios. Es la palabra de Cristo, es la palabra de los apóstoles inspirados por el Espíritu Santo que están en la Biblia. La palabra de Dios es la revelación. No hay hombre, no hay institución que esté por encima de la palabra de Dios. Si alguien te quiere decir lo contrario, decirle, no te creo. Yo creo lo que dice la palabra de Dios. No voy a creer más a hombres que a Dios. Algunos se toman el poderío de decir, no, nosotros somos la institución elegida, sagrada, no sé. No, o el líder sagrado, no. La Biblia habla que su palabra es la verdad. La doctrina de Cristo y los apóstoles son la única fuente de verdad. Y de los profetas también dice, es la única fuente de verdad, autoridad y luz. Venga quien venga a decirme que lo que él dice es superior
o es interpretarlo a su manera, o a esta denominación, o a este hombre, o lo que sea. No, quédate con esto. A ver si te quedó y te ayudó este video y te quedó claro estos puntos. Que el factor primordial, importante, que te hace vulnerable para caer en un engaño, secta o falsa creencia es no conocer la palabra de Dios, no leerla. No me digo que saber la Biblia de pe a pa, del Génesis al Apocalipsis. Leerla es estudiarla de a poquito, estudiar, escudriñar libro por libro, consultar con alguien que te pueda ayudar o con algún libro también que sea de teología, lo que sea, pero estudiar, conocerla. Entonces, sobre puntos, hay concordancias en la Biblia. Hoy tenemos la Biblia en el celular, podemos buscar concordancias donde nos dice sobre cierto tema. Quiero saber lo que la Biblia dice sobre el amor, no sé, o sobre el amor del matrimonio, o quiero saber lo que habla sobre tal tema, y buscar, y te busca automáticamente. Hoy con los móviles, con los celulares podemos hacer todo esto, con la computadora. Entonces estudiar y saber. Entonces vas a descubrir cosas que por ahí te las enseñaron mal, o que la estás viviendo mal, o que te están engañando, que te están manipulando. Conocer la Biblia es lo que te va. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conocer la palabra de Dios te va a hacer libre para pensar, para distinguir, para rechazar, para tomarte de lo que es verdadero y para rechazar lo que es malo, para apartarte de un lugar tal vez que te están enseñando un engaño y mentira y te hacen mal, y buscar y encontrar un lugar que está de acuerdo con la palabra de Dios. Tal vez tú me dices: no, pero ¿por qué yo tengo que ir a una iglesia? Bueno, la Biblia nos habla que no tenemos que estar solos, que la fe se comparte, que la fe se alimenta juntos. Dios no nos hizo solitarios, llaneros solitarios, nos hizo familia. Dios quiere una familia, pero una familia que viva en la verdad, que crea la verdad, que viva en amor, que cumplan los mandamientos de Cristo, que son según en Él, en el amor, en la misericordia, en ayudarnos mutuamente y ayudar a otros. Y hacer toda la obra de Dios para que crean, para que muchos crean en este Salvador que nos vino a traer paz, libertad, una vida por ahí muy diferente a lo que muchas religiones o denominaciones o sectas quieren enseñar para mal, ¿sí? Pero si querés luz en tu vida, querés no ser engañado, querés no caer en ningún engaño, lee la palabra de Dios. Lee la Biblia, escudriñá la Biblia. Tarde o temprano te vas a encontrar con la realidad espiritual de que vas a necesitar de Dios. Todos necesitamos de Dios y ojalá lo busques hoy, no lo dejes para mañana. Un día tendrás que estar frente a Él y a dar cuentas, y Dios va a decir: ¿qué hiciste con lo que yo te di? Te di mi palabra para que la puedas leer en cualquier idioma. Podías buscarme, podías creer en mí. ¿Por qué no lo hiciste? Te di a mi Hijo, todos saben del Hijo de Dios, para que creas, para que lo conozcas. ¿Qué hiciste? Dios hoy te da la oportunidad de creer en Él. Dios te da la oportunidad a través de su palabra y a través de su Hijo. Acércate a Dios hoy. Quiero terminar y te animo, si quieres hacemos una oración, pero que hoy pueda quedarte claro esto. Sin el conocimiento de la palabra de Dios eres vulnerable a toda mentira y engaño espiritual. Necesitas conocerla y estudiar la palabra de Dios. ¿Sí? Oramos y que Dios te bendiga y te ayude y te guíe a caminar con Él y a andar en la verdad, en el amor que te va a dar paz y libertad. ¿Sí? Todos necesitamos a Dios. Tarde o temprano todos vamos a buscar. Necesita que no te caigas en el error, que puedas abrazarte del verdadero Dios y del verdadero Salvador, que es Jesucristo, el Salvador de tu alma, de tu espíritu. Dios quiere traer esa salvación a tu vida, y la revelación está en su Hijo y está en su palabra, ¿sí? Así que oro para que Dios bendiga tu vida en este día. Amado Señor, bendigo a todo el que está escuchando. Gracias por permitirnos tener tu palabra, que la tenemos hoy al alcance nuestro, para leerla, para estudiarla. Gracias por tu palabra. Yo bendigo a cada amigo o amiga que me está escuchando, que hoy pueda abrir sus ojos y pueda buscar en la palabra de Dios para vivir en libertad, en paz, en el amor de Dios, que puedan recibir tu salvación a través de creer en Jesucristo como Salvador, y que puedan tener libertad y se abran su entendimiento para vivir en la paz y en la verdad que nos vino a traer Cristo.
que puedan escapar de todo engaño, de toda secta, de toda mentira, que puedan escapar de toda falsa doctrina que los lleva a vivir en esclavitud, en temor y no en libertad. Tú, Jesús, nos viniste a dar libertad. Tu evangelio es un evangelio de paz, de libertad, de amor. Bendigo a cada uno de mis hermanos que hoy puedan tener paz, libertad en sus mentes, en su espíritu, en su cuerpo, puedan tener paz para vivir la vida plena que tú nos das, Señor. Gracias por tu gran amor, por dar tu vida por nosotros, para salvarnos, por venir y darnos luz con tus palabras. Gracias, te amamos, Señor. Amén. Bueno, que Dios te bendiga y ojalá hoy hayas aprendido algo nuevo. Y comparte este video si sabes que fue de bendición para ti y que puede ser bendición para otro. Lamentablemente hay mucha ignorancia en aquellos que por ahí de buena fe quieren creer en Dios o confiar en Dios, pero son engañados y viven equivocados y viven alejados de Dios, haciendo prácticas a veces que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios, que no están en las Escrituras, ¿sí? Porque se ignoran. O algunos que te enseñan cosas equivocadas y que te hacen mal en vez de bien. Entonces, yo quiero que con estas palabras te quede claro y Dios te ayude y que entiendas que solo en la palabra de Dios encuentras la verdad, encuentras a Cristo, encuentras la verdad de Dios, los buenos consejos que te da la palabra de Dios para caminar y andar bien con Dios, ¿sí? Para que nadie te engañe. Lee la palabra de Dios. Dios te bendiga.